Por Julia Monsalve, Manuel Porras y yo, Laura Campo, acompañadas de nuestra tutora Cindy López, y voy a presentar la actividad 2.4. La presentación se va a dividir en, primero vamos a mostrar los cambios realizados en los organizadores del currículo, que son la estructura conceptual, los sistemas de representación y la fenomenología, luego un mapa con el balance general, incluidos los aspectos históricos, y por último un ejemplo. Entonces, bueno, los cambios que hicimos en la estructura matemática fueron: junto a estos conceptos de la geometría plana, agregamos el concepto de segmento de recta. A los polígonos le agregamos los triángulos rectángulos, los cuadriláteros, los paralelos y los cuadrados, y los conectamos a los dos conceptos que son fórmulas, pues porque el teorema de Pitágoras es un resultado geométrico, pero pues se expresa en fórmulas. Y por último, agregamos, yo no sé qué estoy haciendo, agregamos en las razones trigonométricas, la ley de senos y cosenos, las identidades trigonométricas, y dentro de esto las identidades trigonométricas pitagóricas, y pues así sea el mapa. En cuanto a la estructura conceptual, agregamos las 5 subestructuras que identificamos en la fenomenología, y estas a partir de la fórmula del teorema surgen 3, que son el recíproco del teorema de Pitágoras, la fórmula en función de la hipotenusa y la fórmula en función del cateto. Agregamos asimismo la ley de cosenos, las identidades trigonométricas pitagóricas. Y unificamos el concepto de triángulos rectángulos porque ambos antes los teníamos en 2 casillas distintas. Bueno, así se ve el mapa. En cuanto a los sistemas de representación, el primer cambio que hicimos fue descartar el sistema de representación verbal, porque en un contexto no matemático uno no habla de catetos o hipotenusa. Haríamos el histórico, en estos ejemplos donde uno puede esbozar la situación con la sombra, como digamos en este árbol. Los símbolos que encontramos acá pues, son los esbozos, los dibujitos. La transformación táctica es que uno puede, digamos, representarte, como acá se ve, digamos, ese árbol, si uno quiere dibujar su árbol con detalle, o hace un palito y ya, pero es lo mismo y los signos, pues estaría cambiando un signo a otro. Y puedo, dime, y lo puedo traducir, por ejemplo, al geométrico, porque se genera el triángulo. Lo puedo traducir al numérico si hallo la longitud de uno de los catetos. Lo puedo traducir al ejecutable si plasmo ese triángulo en GeoGebra, por ejemplo. Bueno, entonces ahora el manipulativo lo cambiamos. Antes teníamos el Tangram, pero como vimos que había problemas, solo se puede para triángulos isósceles, y decidimos coger el geoplano. Sus signos son pues la tablita, las puntillas, las cuerditas. Las transformaciones sintácticas son, por ejemplo, cuando yo genero un rectángulo y le trazo una diagonal con otra cuerdita, pues ahí ya generó 2 triángulos rectángulos, entonces son operaciones dentro del mismo sistema de representación. Y lo puedo representar, digamos, en el geométrico. Y bueno, lo que hicimos fue, como se ve en total, mostrar las transformaciones sintácticas dentro de cada uno de los sistemas de interpretación. Antes no lo mostramos. Por ejemplo, acá en el tabular yo muestro que una transformación sintáctica es pasar de filas a columnas. En el numérico es 3, se puede representar como raíz de 9. Y así mostramos todas las transformaciones sintácticas en todos que antes no mostramos, y pues pusimos aquí estas convenciones para que se entendiera. Listo, así se ve el mapa. Ahora, en la fenomenología, los cambios que hicimos no son de contenido, sino más bien en la manera de expresar ciertas cosas. Por ejemplo, el contexto fenomenológico antes se llamaba el recíproco del teorema de Pitágoras, entonces lo cambiamos por garantizar perpendicularidad. Y antes teníamos un fenómeno que se llamaba como construir elementos en el terreno, algo así, entonces lo cambiamos por construir elementos perpendiculares en el terreno. Digamos, por ejemplo, acá en el contexto fenomenológico, antes lo teníamos como despejar hipotenusa, lo cambiamos por hallar valores de longitudes diagonales, y algunos fenómenos los catalogamos dentro de más categorías de contexto PISA. Porque, porque antes, digamos, el cálculo de longitud de la diagonal de una cancha de fútbol solo lo teníamos en un profesional, porque si lo hace un árbitro o algo así. Y ahora lo catalogamos dentro del personal y social. En el personal, digamos, si alguien lo quiere hacer por curiosidad y mide en el social, porque el fútbol es un deporte mundialmente conocido. Lo mismo, digamos, la navegación. Antes lo teníamos solo catalogado en algo profesional, pero puede ser el hobby de alguien, entonces pues personal también. Ahora,
el contexto fenomenológico que antes llamábamos despejar catetos, ahora lo llamamos hallar valor de longitudes verticales o horizontales, y lo mismo, los fenómenos los catalogamos dentro de más categorías PISA. Antes, digamos, hallar la altura de un edificio lo teníamos algo profesional nada más, si lo hacía un arquitecto. Ahora puede ser personal, si yo lo hago también por curiosidad, y social, si lo hace, digamos, una entidad pública, para, no sé, ni también esto para hacer alguna obra con interés social. Y bueno, la superestructura matemática que antes se llamaba ley de senos y cosenos, ahora lo llamamos solo ley de cosenos, porque es la ley de cosenos se deduce del teorema de Pitágoras más, pero la ley de senos no. Y ya, en la superestructura de identidades trigonométricas la dejamos tal cual estaba, con sus fenómenos y todo igual. En cuanto a los aspectos históricos, voy a nombrar como 4 momentos históricos importantes donde se vieron como vestigios ahí del teorema. La revolución agrícola, cuando se dio el paso del nomadismo al sedentarismo, pues surgió la agricultura y la población se vio en la necesidad de medir el terreno donde cultivaba y habitaba, entonces dio origen a la geometría. Luego, más o menos en los 1600 a.C., en civilizaciones antiguas, en el caso de la cultura babilónica, está esta que se llama la tablilla YBC, donde se puede ver, pues es un cuadrado y surgen 4 triángulos rectángulos y ellos pudieron estimar raíz de 2 con una exactitud de 5 decimales. Luego en el Renacimiento podemos ver que empezaron a surgir las demostraciones, en su mayoría demostraciones geométricas, y la que vemos ahí es la demostración de Euclides. Y luego pues ya en la modernidad el teorema de Pitágoras tiene demasiadas aplicaciones, medir un satélite, todo eso no podría ser posible actualmente sin el teorema. Bueno, por último tenemos el balance. Entonces podemos ver aquí arriba la estructura matemática, que son las fórmulas y teoremas de la geometría plana y todos sus conceptos relacionados. Tenemos también, pues, de la estructura conceptual, los conceptos básicos como terna pitagórica, catetos, bla, 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 y bueno, las demostraciones, y le conectamos las estructuras que están conectadas biunívocamente con los contextos fenomenológicos y que están conectadas a los fenómenos categorizados dentro de los contextos PISA. Y estas líneas diagonales indican si están categorizadas dentro de un contexto más. Por aquí a la izquierda tenemos los sistemas de representación, cada uno con una forma que se relaciona con algún concepto. Por ejemplo, el simbólico tiene esta formita, como ven, y entonces eso significa que está relacionado, por ejemplo, con esta subestructura, que es la fórmula de la hipotenusa. Y bueno, entonces tenemos también los aspectos históricos que tuvimos acá, como ligados a los conceptos que digamos, modernidad, relacionado con la altura de un avión, un satélite, y bueno. Ya por último tenemos un ejemplo para relacionar todo, entonces cogimos el fenómeno de hallar la altura de un avión. Este está relacionado con la superestructura A igual a raíz de C cuadrado menos B cuadrado, que está ligado al contexto fenomenológico despejar longitudes horizontales y diagonales. Lo podemos catalogizar dentro de un contexto científico o profesional, y ya. Ya, gracias.